Me presentó a su familia, me presentó a los empleados. Conocí ahí a su nieto, que era su adoración, de tanta confianza que me dio el señor presidente y de un millón de cosas que platicamos. Se me ocurre decirle, oiga, señor presidente, qué gacho lo de Tlatelolco, ¿verdad? Yo me acuerdo que volteé a ver a mi papá y mi papá se sumió en un sillón. Se sumió y se queda así todo asustado, pero la verdad es de que qué gacho lo de Tlatelolco, así lo sentí. Sí, claro. Y se levanta y me abraza y me dice, ojalá y llegues a entender alguna vez que muchas veces es preferible que se derrame una gota para evitar que explote el vaso. 2 de octubre de 1968, una fecha difícil para el país. Se ha abordado de muchísimas maneras en la cultura popular y aún así siempre hay algo que decir. Es un fenómeno complejo y con muchas aristas. Bienvenidos a Historia para qué. Esto es Repensando el 68. El 68 fue producto de su contexto internacional y nacional. En el internacional está la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, el movimiento hippie, el auge de las drogas, el rock, el movimiento afroamericano en los Estados Unidos, la revolución cultural en China, la teología de la liberación, la minifalda, la liberación sexual, la primavera de Praga y múltiples movimientos estudiantiles en el resto del mundo, como el Mayo francés. En México el partido oficial reinaba. La única manera de hacer política era dentro de los esquemas oficiales adscritos al PRI. Todos los que salieran de ese esquema eran silenciados. Para ese momento ya habían reprimido a los médicos, a los ferrocarrileros y a los maestros. Lecumberri era una galería de presos políticos entre los que destacaban Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Habían asesinado al dirigente agrario Rubén Jaramillo y el campo se encontraba en grandes situaciones de precariedad. En el ámbito económico, el 68 fue el año en el que el modelo de sustitución de importaciones comenzó a tener problemas. Había cacicazgos y corporativismo, así como una prensa sometida al gobierno. Como se ve, era una generación muy liberal que chocó con un sistema autoritario. Aunado a eso, el presidente Díaz Ordaz era particularmente represor y paranoico, además de la presión de las próximas Olimpiadas. Sobre México estaban los ojos del mundo, y era la oportunidad perfecta para demostrarle a todos los gobiernos que México era un país estable, libre, moderno y en paz. El 22 de julio del 68, un conflicto común entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 y la preparatoria Isaac Ochoa Torena, incorporada a la UNAM, fue reprimido violentamente por los granaderos. Este es el origen del movimiento. La agresión no quedó sin respuesta y se realizaron posteriores marchas que fueron reprimidas cada vez con mayor violencia. Los granaderos fueron reemplazados por el ejército. El 30 de julio tiraron la puerta de la preparatoria 1 con un bazucazo y desalojaron a los estudiantes con violencia. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, condenó la represión y la violación a la autonomía. El 1 de agosto dirigió una protesta pacífica con más de 50.000 estudiantes. El 2 de agosto se creó el Consejo Nacional de Huelga. Las principales escuelas están en un paro de labores total. El CNH tenía un pliego petitorio con 6 demandas, entre las que destacan la derogación de los artículos que sancionaban el delito de disolución social, un delito que solo servía para que los arrestos de opositores tuvieran sustento legal, la abolición del cuerpo de granaderos y la libertad de los presos políticos. El movimiento rebasaba su carácter estudiantil, ampliaba sus alcances. Antes del informe de gobierno, los estudiantes hicieron una protesta que llegó al Zócalo. Ahí se quedarían hasta que respondieran sus demandas. Esa misma noche, las puertas del palacio se abrieron, pero de él salieron tanquetas del ejército y militares. El 1 de septiembre, el presidente rindió cuentas al país. Se tomó un momento para referirse al conflicto estudiantil y dijo su célebre frase: «Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados». Amenazó a los estudiantes de que podrían y están dispuestos a usar a las Fuerzas Armadas para acabar el movimiento de una vez por todas. La amenaza cumplió su objetivo. Las manifestaciones bajaron la asistencia desde ese día. El movimiento empezó a decaer. El 9 de septiembre, el rector llamó a levantar la huelga general y retomar las actividades el 17. Su petición fue rechazada y condenada por los estudiantes. El 18, el ejército tomó Ciudad Universitaria. Barros Sierra, dolido por la toma violenta del campus, habiéndole fallado a los estudiantes y a la universidad, renunció el 23 de septiembre en forma de protesta.
Ese mismo día se intentó tomar el campus del Poli en el casco de Santo Tomás. En esta ocasión los estudiantes estaban preparados, parapetaron las entradas y se armaron con lo que pudieron. Después de 6 horas de pelea con las Fuerzas Armadas, la escuela fue tomada. El CNH convocó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas para hacer un balance del movimiento y hablar de otros temas de relevancia. Entre los asistentes estaban amas de casa, padres, niños, profesores, trabajadores, múltiples sectores de la sociedad, además de los estudiantes. Un par de bengalas cayeron y el ejército empezó a avanzar. El batallón Olimpia, un grupo de militares disfrazados de civil, empezó a escabullirse por las escaleras del edificio. Mientras tanto, los francotiradores ponían su mira en los soldados. Se escuchó un balazo, después muchos más. El ejército, el batallón y los francotiradores se dispararon entre ellos, y en el medio los asistentes del mitin. Los estudiantes fueron sometidos por el batallón Olimpia. El ejército abrió todas las casas del edificio para buscar a estudiantes escondidos. Fueron golpeados, pateados, insultados, algunos hasta fueron asesinados y sus cuerpos jamás fueron encontrados. Los otros fueron llevados al campo militar número 1 a ser interrogados y torturados. Luego fueron llevados a Lecumberri. Pasarían varios años ahí hasta su liberación. El 6 de diciembre, con la mayoría de los miembros del CNH desaparecidos, presos o muertos, con un gran sentimiento de tristeza y dolor se disuelve por completo el Consejo. 2 días antes levantaron las huelgas. El 68 es una fecha relevante, lo cual nos dice mucho de su importancia histórica y su presencia en la memoria colectiva. Sin embargo, no solo es prudente, también es necesario pensar sobre el 2 de octubre, pensar más allá de las series, de los documentos, de los reportajes y de los libros. Es necesario repensar el 68, repensarlo para mantenerlo vivo, para que no se quede solamente en una marcha y en una consigna. La matanza del 2 de octubre significa más que la represión priista, significa más que los complejos de los hombres que gobernaban, significa el autoritarismo del sistema político, representa el rostro más violento del sistema que, con diversos cambios, rige al país actualmente. Ese es al que hay que señalar y luchar para cambiarlo. El problema no fue Díaz Ordaz, no fue Echeverría, no fue García Barragán, no fue Cueto, no fue Corona del Rosal. Si ellos hubieran sido el problema, la presión hubiera terminado hace mucho tiempo. Pero el Halconazo, Aguas Blancas, Acteal, Atenco, Ayotzinapa y un largo etcétera demuestran que no. El problema fue y es el sistema político, el sistema que los adoptó, los formó, los desarrolló, permitió su ascenso y sus decisiones. Obviamente, los hombres que ordenaron, planearon y ejecutaron la masacre tienen responsabilidad y deben ser juzgados histórica, política y judicialmente. Pero si queremos que el 2 de octubre no solo no se olvide, también no se repita, el sistema debe cambiar más allá de lo que el contexto internacional le exige. La mejor forma de hacer justicia a las víctimas de un crimen es garantizar que no vuelva a ocurrir. Eso es un homenaje mejor que estatuas, monumentos, placas o estelas. Es por los estudiantes, por los obreros, por los maestros, por los campesinos, por las mujeres, por los periodistas. Es por quienes han sido víctimas de un Estado ineficiente, represor y corrupto. Es por todas, es por todos. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, por favor da pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Y grita a los 4 vientos que el 2 de octubre no se olvida.